llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde con cada uno de ustedes compartiendo la palabra de Dios y viendo de una forma más específica, práctica, una forma más dinámica lo que viene siendo acerca de la oración. Ya la estuvimos estudiando y ahora estamos viendo a través de la palabra de Dios el cómo pues nosotros podemos observar de las oraciones lo que hemos aprendido y estas oraciones que a través de la palabra de Dios podemos seguir aprendiendo más y más el cómo se pueden llevar a cabo. Entonces, en esta tarde seguimos aprendiendo de la palabra de Dios a través de esta serie, la oración y la oración específica que vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy es la oración de Jabes. Y gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puede localizarnos en las diferentes redes sociales, tanto en Spotify, en YouTube y en Facebook, tal cual como Neuma Multimedia, y posteriormente buscas Instrumento Escogido y aquí nos puedes encontrar. También puedes hacerlo en forma directa en la página oficial de Instrumento Escogido y aquí estamos, vas a poder estar encontrando diversos programas por medio de los cuales siempre nuestra base es la palabra de Dios. Por eso te digo, anota, ten una libretita, un cuaderno, pluma, un lápiz, por medio de los cuales tú puedas estar corroborando las citas, porque siempre nuestra base en este programa es la palabra de Dios. Tratamos siempre de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Es para lo que nosotros estamos aquí, es nuestro objetivo, la finalidad, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Así es que gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha ayudado. Gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor porque aún a pesar de nosotros, Señor bendito, tú sigues siendo fiel, Señor. Tú eres bueno, misericordioso y muy compasivo, Señor. Tú eres quien nos corona de favores, de misericordias, quien sacia de bien nuestra boca y quien nos bendice día a día, Señor. No tenemos, Padre, con qué pagar tanta bendición a nuestras vidas, Señor.
sino con amarte, servirte cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor bendito, gracias, porque te has fijado en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Y gracias, Señor, en lo particular, porque me permite, Señor, compartir de tu santa y bendita palabra, Señor. Que no regrese a ti vacía, Señor, y que podamos darnos cuenta de lo que tenemos entre manos, Señor, tu palabra santa, Señor. El Evangelio de Jesucristo, Señor. Y permítenos, Señor Santo, a través de tu Espíritu Santo, que seas tú quien transforme vidas, quien cambie corazones, Señor, porque nuestra labor únicamente es el sembrar. De todo lo demás tú te encargas, Señor. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y bendecido. Podemos decir, Ebenezer. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y hemos estado viendo diferentes tipos en la teoría, diferentes tipos de oración, posturas en la oración, las llaves de la oración, cerrojos en la oración y también el cómo orar cuando estamos en nuestro estado anímico, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos en duelo, cuando estamos desanimados o hemos sido lastimados y a veces pues no sabemos cómo pedirle a Dios que nos ayude. Y bendito sea Dios que tenemos la herramienta maravillosa que Él nos ha dejado, que es la oración. Y viendo diferentes tipos de oración a través de la Biblia, que ya habíamos puesto ciertos ejemplos, pero el día de hoy, la semana pasada y en esta semana estamos viendo oraciones específicas. Las estamos compartiendo, analizando, aprendiendo de ellas. Y nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios en aquel momento ayudó a tal o cual personaje de la Biblia, que eran humanos como cada uno de nosotros, Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y para eso están plasmadas esas oraciones aquí en la Biblia para nosotros aprender. Así es que continuamos con esta serie, la oración, y vamos a estar observando cómo esta oración de Jabes, a lo mejor tú ya has escuchado algo de esta oración, que es una oración específica, una oración que ahorita vamos a ver de qué tipo de oración es al momento que la vayamos desglosando, porque realmente es muy cortito el pasaje, pero tiene mucha enseñanza y podemos nosotros aprender mucho de la palabra de Dios, la palabra de Dios es tan profunda, es tan vasta, que aunque el día de hoy veamos esto y si mañana lo volviéramos a ver, tal vez lo veamos con otro enfoque que nos revele el Espíritu Santo, y pasado mañana con otro diferente, y también a lo mejor yo lo explico de una manera, pero si tú u otra persona lo está viviendo de otra, o sea, tiene otras vivencias, está pasando por otra prueba diferente a lo que yo estoy pasando, entonces cada uno lo va a tomar de diferente forma, porque así es la palabra. Es viva y eficaz y es vigente, es actual. Entonces, es nuestra base. Así es que vámonos a la palabra de Dios y de esta forma nos dice así en primer libro de Crónicas, capítulo 4, de los versos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra, Señor.
que llegue a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, y que sea de bendición, Señor, que podamos aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si observas realmente, el versículo 10 es la oración de Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, empieza la oración. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa fue toda la oración. Y Dios, ahí en ese mismo verso, viene lo que Dios le contesta a Jabes. Y la respuesta de Dios fue, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo en aquella ocasión, en el contexto histórico, en el contexto de su propia familia? Bueno, esta oración de Jabes es un ejemplo de cómo nosotros podemos buscar a Dios en oración creyendo que nuestro Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Dios no está limitado por nuestro pasado. Y cuando nosotros oramos con fe y conforme su voluntad, Dios nos escucha. La historia de Jabes, que está aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, está dentro de una genealogía de la tribu de Judá. Inclusive en la parte superior de este capítulo dice descendientes de Judá. Y durante el tiempo en que se escribió este libro, los israelitas habían regresado del exilio en Babilonia. Recordemos que estaban en sus tierras y en la tierra en la cual Dios les había prometido. Posteriormente no obedecieron a la voz de Jehová y ellos fueron tomados cautivos, fueron llevados exiliados y fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y resulta que para ese tiempo ya estaban regresando de ese exilio de Babilonia, que fueron aproximadamente 70 años. Y ellos, todos los que estuvieron ya de regreso, necesitaban, era un imperativo, recordar su identidad y la dependencia de Dios. Ellos habían sido secuestrados, habían sido llevados cautivos, habían sufrido mucho, porque no crean que estaban viviendo una vida sumamente feliz y prosperada, y no, habían sufrido muchísimo por todo lo que les había sucedido en ese tiempo de exilio. Y en medio de una lista de nombres que se van describiendo conforme son los descendientes de Judá, aparece brevemente, como lo acabamos de leer, el relato de Jabes. Se destacan aquí dos cosas, porque su vida fue marcada, la vida de Jabes, conforme su nombre lo dice, fue marcada por el sufrimiento, pero también hace énfasis en la oración de Jabes buscando a Dios. Entonces, porque si tú te pones a leer, haz de cuenta que viene así, más o menos, para que te des una idea y ya tú después en calma puedes leerlo con más tiempo en casa. Los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmi, Ur, Sobal. Raía, hijo de Sobal, engendró a Jaat y Jaat engendró, así va continuando. Y luego, cuando dice, Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Ariel, hijo de Arum, y Jabes, o sea, como que está así la genealogía y luego meten así el Espíritu Santo, ahí mete lo que es a Jabes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Recuerda que en la antigüedad hacían mucho énfasis en el nombre, que según el nombre que le pusieran era parte de su identidad también. Mucho ojo con eso. Y luego viene la oración de Jabes, un versículo cortito.
Y luego continúa como que si nada hubiera sucedido, Kelub, hermano de Suá, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, y continúa. Como que si, o sea, fue esos 2 versículos, pero tienen un propósito específico. Y en medio de esa lista de nombres de la genealogía de las descendientes de Judá, está Jabes. Y el relato de Jabes se destaca porque su vida fue marcada por el sufrimiento, tal como su nombre lo indicó, pero también porque él anhelaba la presencia de Dios en su vida. Solamente con esto, tú y yo podemos aprender que aun que nosotros hayamos sido o hayamos tenido una infancia a lo mejor que nos hayan hecho a un lado, a lo mejor hayamos sido marcados por el dolor, porque a lo mejor nos ignoraron, nos hicieron menos, porque a lo mejor nos señalaron, nos hicieron la ley del hielo y sufrimos mucho. Sin embargo, en cada uno de nosotros tenemos 2 opciones. 1, hacernos las víctimas y quejarnos y sumergirnos en raíces de amargura y faltas de perdón en nuestra vida. O la otra opción, decir, ¿sabes qué? Lo que yo sufrí, lo que me hicieron, a mí no me define, porque yo sé en quién he creído y yo voy a buscar a Jehová, yo voy a buscar a Dios. Yo estoy con Jesús, yo voy a entregar mi vida a Jesucristo. Tenemos esas 2 opciones. Y aún en nuestra propia vida de sufrimiento y de dolor, como lo fue la vida de Jabes, él decidió intencionalmente buscar a Dios. ¡Qué hermoso! Porque a pesar de él, se quedó con la mejor parte. No dijo, me está pasando esto, y aún mi propio nombre. No, él no se quedó con eso. ¿Por qué fue que entonces Jabes hizo esta oración? Porque fíjate, estaban viviendo tiempo de dolor. Allá en Babilonia, donde habían sido cautivos. ¿Qué es lo que había sucedido? Dolor, hambre, esclavitud, abusos, muchas cosas malas. Y sí, a lo mejor sí tenían razón de tanto sufrimiento, tanto dolor que había pasado en sus vidas. Y aún que la propia madre haya dicho, lo voy a llamar Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y aquí los comentaristas dicen que fue 2 tipos de dolor. Uno, al momento del parto, que si tú y yo somos mamás sabemos a qué nos referimos. Y el otro tipo de dolor por las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel, que estaban en exilio, en opresión, en esclavitud, en hambre, en esa situación tan difícil como el pueblo de Israel, oprimidos por los babilónicos, y como de esa manera era tanto el sufrimiento que estaban viendo a su alrededor, que por eso los comentaristas dicen son 2 tipos de dolor, el de por fuera, de la misma sociedad, de esa misma opresión, de que estaban siendo, pues, que estaban como exiliados en una tierra que no era de ellos y que la estaban pasando mal, y al mismo tiempo el dolor al momento de dar a luz. Entonces, por eso es su nombre, el nombre de Jabes. Y ese nombre significa no solamente dolor, sino aflicción, y su madre así lo llamó. Imagínate al día de hoy. Bueno, sí hay personas que se llaman Dolores. Dolores, y pues así se llaman. Entonces, sí existe. Bueno, en hebreo sería, en vez de Dolores, sería Jabes. Así es de que ya tenemos así como que la otra opción. Y
porque por cuanto lo di a luz en dolor. Y Jabes no quería que su vida estuviera definida por el sufrimiento de su propio nacimiento ni de las circunstancias por lo que habían estado pasando. Por lo que él clamó a Dios pidiendo un cambio, no solamente en su vida, sino en todo el destino de su propia familia. Y su oración revela que tenía fe en que Dios podía transformar su vida y bendecirlo más allá de sus circunstancias. Habíamos hablado el tipo de oración. ¿Te acuerdas que vimos en una ocasión en un programa los diferentes tipos de oraciones? Bueno, la oración de Jabes es una oración específica, porque ahorita vamos a ver puntualmente lo que él le pidió a Dios. Es una oración ferviente porque lo hace con mucha fe, con confianza en Dios, y es una oración en la cual él estaba convencido en que Dios le escuchaba. Aunque había habido sufrimiento, dolor, aunque habían estado en exilio, él sabía en quién había confiado, en Jehová de los ejércitos. Y nosotros podemos observar que a través de esta breve oración, porque realmente es una oración muy breve, nos vemos aquí otro punto importante que nos dice que Jabes es como inicia el texto. O sea, no dice, fue hijo de tal y luego él tuvo a tal, y no, o sea, como conforme la genealogía. Nos dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, o sea, que tuvo más hermanos, lo cual indica que su vida y testimonio fueron sobresalientes, a pesar de su nombre y origen. Yo el día de hoy quiero comentarte que a pesar de el número de hijo o de hija que tú seas, Dios te puede usar para cosas grandes. Que a pesar de nuestro propio nombre, en mi caso, por ejemplo, todos mis hermanos tienen 2 nombres y yo soy la 10ª de 10, solamente tengo un nombre. Pero no importa. Dios así ya lo tenía establecido. Y pues así con mi nombre, que significa alba, amanecer o algo así. Entonces, Dios ya nos tiene elegidos y ya nos tiene escogidos desde aún antes de la fundación del mundo, y Él tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Aunque tal vez si nos hicieron menos, si a lo mejor no somos tomados tan en cuenta, tal vez a lo mejor los mayores son más consentidos, o tal vez los de en medio son más apapachados, o tal vez ya los más chicos dicen que los más chicos pues como que ya ni se acuerdan de nosotros, ¿verdad? En el contexto actual. Pero no importa. Aquí el detalle es que para Dios somos sumamente importantes. Y se cumple lo que dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Eso es lo hermoso, que Dios siempre está ahí al pendiente nuestro, porque es nuestro Padre Celestial y Él tiene cuidado de nosotros, que somos sus hijas, que somos sus hijos. Entonces, aquí lo que nos dice el texto, que fue más ilustre que sus hermanos, y cómo su propio testimonio fue sobresaliente, a pesar de su nombre y su origen. Nosotros podemos observar que no importa cómo comience nuestra historia. Digan, ay, es que mira, pobrecita, toda enfermiza, y mira, no puede hacer muchas cosas, y mira, aunque la demás gente nos vea menos, para Dios somos importantes, para Dios le somos útiles, para Dios Él se fija en nosotros, somos especiales. Y Dios puede cambiar nuestro destino y tiene cosas mucho mejores de lo que nosotros podamos llegar a imaginarnos. Porque si nosotros confiamos en Él, Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas.
No debemos permitir que nuestras circunstancias pasadas definan nuestro futuro en Dios. La oración y la fe en Dios pueden transformar nuestra vida. Y la oración de Jabes inicia esto. Son 4 breves peticiones. Oh, si me dieras bendición. Hasta ahí, hace una coma. Oh, si me dieras bendición. Jabes reconocía que la verdadera bendición proviene de Dios. Y pues lo habían visto con el padre Abraham, que recibió bendición de Dios por su obediencia. Y eso lo vemos en Génesis 12, 2 y 3, cuando el llamado de Abraham para seguir a Dios. Y cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones. Y en otra porción dice, todas las familias de la tierra, y hasta la fecha lo vemos cumplido. Entonces, oh, si me dieras bendición. Él sabe que la bendición única y exclusivamente proviene de Dios. Tú y yo sabemos eso también. No podemos buscar bendición fuera de nuestro Dios, porque en Dios está la plenitud. Y teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, realmente lo tenemos todo. Si nosotros estamos en el camino que es Jesucristo, aún en medio de la adversidad, Él está con nosotros. Y aunque enfrentemos luchas y pruebas, nosotros debemos estar confiados completamente en Él. Continúa su oración. Y ensanchares mi territorio. Él no solamente pedía primero fíjate cómo dio prioridad, bendición de Dios, ensanchar su territorio. Y no es de que tú digas, ay, es que vivo en una casa chiquitita, quiero una casototota, ensanchar mi territorio. No, recuerda, vienen exiliados de Babilonia, prácticamente están en ceros. Él lo que pide es de que, ¿sabes qué, Dios mío? Lo que yo tengo, permíteme que sea más. ¿Para qué? Para que ellos mismos pudieran ser de bendición para otras personas. En tu ministerio, haz esta oración. Ensancha mi territorio. En tu ministerio, en la alabanza, en la oración, en lo que Dios te haya puesto a hacer como maestra de escuela dominical, como en lo que tú hagas en el evangelismo, en misiones. Pídele a Dios, permítanme ensanchar mi territorio. De que si tú dices, es que yo no soy buena para compartir de la palabra, pídele a Dios. Empieza con una persona. Ahí cerquita, tú más cerquita, la persona que tengas más cerca, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Con ellos empiézales a compartir y dile, Dios, ensancha mi territorio para compartir a más personas de ti. Vete al hospital, hay mucha gente con mucha necesidad. Vete a un asilo de ancianos, comparte, ensancha tu territorio para servir a Dios. Y ten un corazón dispuesto para servir a Dios. Hay mucha necesidad. En Mateo, fíjate qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 28, del 19 al 20, ¿cómo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchaba a un predicador hace poquito, dice, si en toda tu vida pudiste a una sola persona, pero que realmente entregue a esa persona su vida a Cristo, con una sola persona. Gloria a Dios por ello. Una sola persona. Hoy la gente quiere toda la atención para ellos, quiere tantos likes, quiere que lo inviten a no sé dónde y en vez de estar en la administración están con la foto, el video y el selfie. Y no. Las cosas más hermosas, créeme, son en las que ni siquiera hay fotos. Todo lo tienes aquí y en tu corazón y Dios lo sabe. Nosotros debemos pedirle a Dios el que nos permita crecer en fe y en servicio para Él.
pidámosle a Dios que ensanche nuestro territorio para poderle servir en otras áreas en las cuales Él ya ha previsto y tiene destinadas para cada uno de nosotros. Lo que pasa es de que a nosotros nos falta dar ese paso de fe para obedecer a nuestro Dios. Continúa su oración. Y si tu mano estuviera conmigo, pidió la presencia, la guía, la protección de Dios en su vida. Y es como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo aquí me quedo. Entonces Moisés también pidió esa garantía. Dios mío, tú necesitas ir conmigo porque si no, yo no me muevo. Ahí en Éxodo 33, 14 y 15. Continúa la oración. Y me libraras del mal. Esto, fíjate, me libraras del mal. Fue lo que Jesucristo dijo en la oración modelo. Líbralos del mal. Y de esta forma buscó protección contra el mal y sus consecuencias. Jesús fue lo que nos enseñó, Mateo 6:13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros podemos aprender acerca de esta oración que es clave para recibir bendición, dirección, protección y expansión con el propósito de servir a Dios de una manera más eficaz con nuestra vida. Nosotros debemos orar con ese propósito y esa confianza en Dios, como lo hizo Jabes. Y no temamos pedirle a Dios grandes cosas. Recuerda, si nuestra motivación es correcta y si nosotros estamos pidiendo conforme la voluntad de Dios, Dios nos va a conceder la petición de nuestro corazón porque estamos pidiendo conforme su voluntad. Como dice, estoy tratando de aprenderme la cita, primera de Juan 5, 14 y 15. Déjame te lo digo. 5, 14 y 15. Aquí está. Y esa es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mucho ojo. Muchos pastores y predicadores solamente toman este texto. Pide lo que tú quieras y Dios te lo va a dar. Es como un cheque en blanco. No. Hay que leer el capítulo. Y el contexto es pedir bajo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es justa, santa, buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios está aquí en las promesas de Dios, en pedir cosas espirituales. Si pedimos conforme a su voluntad, Dios mío, ¿a ti te gustaría que la gente se salve? Ok, permíteme hablar con de nuevo el Evangelio de Jesucristo para compartir de tu palabra. Ayúdame, dame palabra. ¿Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Obviamente Dios te va a ayudar. ¿Qué pedían los apóstoles ahí en Hechos? Dios, permítenos hablar con de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Y hablaban con poder. Y Dios se los concedía. A eso es a lo que se refiere pedir conforme su voluntad. Cada uno de nosotros dependemos de Dios en todo momento para que su mano nos guíe y nos proteja. Y la respuesta de Dios, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios escuchó y respondió su oración porque Jabes oró con fe. La Biblia dice que Dios responde la oración de los justos cuando pedimos conforme a su voluntad. Y no solamente recibió bendición, sino que también su propia vida cambió para bien. Recordemos el contexto por el cual ellos están pasando y viviendo. Vienen de exilio y Él está pidiendo esa bendición para su hogar, para sí mismo, para su familia, para Israel, para todos los que están con Él ahí en su familia, porque dice que era el más ilustre de sus hermanos para su propia madre y Él fue de bendición para su familia, orando, intercediendo también por cada uno de ellos. Dios es fiel para responder a quienes claman a Él con fe y con humildad. Tú y yo podemos perseverar en la oración con confianza.
Fíjate, también es una oración de perseverancia, es una oración específica, es una oración con humildad, con fe. Y no dudes al momento de pedir conforme la voluntad de Dios, porque Dios es fiel para responder según sea su voluntad y su soberanía. Javes nos enseña que el poder de la oración puede cambiar por completo nuestra vida. Si nosotros decimos, ay, es que mira, pobrecita, y tan esto, no, Dios nos cambia por completo. Y aquel pasado que teníamos, Dios nos lo transforma conforme Él quiere, conforme su propósito, porque Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros dependemos en nuestro Dios, confiamos en Él, oramos con fe y creyendo que Él nos va a responder según el propósito específico que tiene para cada uno de nosotros, así como lo hizo con Javes. Él pidió esa protección, pidió que los libraran del mal y ensanchar ese territorio para poder estar mejor, para poder servirle a nuestro Dios. ¿Tú crees que Dios no lo quiera hacer? Si tú le dices, sabes que Dios mío, ayúdame para poder hablar más de tu palabra. Permíteme que tu palabra se me quede grabada para poder compartirla con otras personas. Dios te va a ayudar. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué nos falta a nosotros? Clamar para que Dios nos conteste. Javes fue lo que hizo. Él se atrevió, él lo hizo y vimos los resultados y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué? Porque pidió conforme su voluntad. Y nosotros podemos ver cómo ese tipo de oración específica, una petición ferviente, una oración confiada, con fe, es la búsqueda de Dios, el deseo de ese crecimiento no solamente en su territorio, sino en su búsqueda en cuanto a Dios, en la dependencia de la protección divina. Es algo hermoso confiar en nuestro Dios, que Él va a cuidar de cada uno de nosotros, que nos va a librar de todo mal y del dolor, para que, pues, como dijo Él, para que no me dañe. Y Dios responde porque Él ora con humildad, con fe y un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Su oración, su petición, no era egoísta, sino que reflejaba una dependencia completamente en Dios. Y su deseo era vivir bajo la voluntad y la protección de Dios. Buscó honrar a Dios en su vida. Y como nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, puesto que tenía más hermanos. Y aún a pesar del dolor, el sufrimiento, tanto en su nombre como en lo que estaban las circunstancias de alrededor y en su propia vida, como nos dicen los comentaristas, ¿qué fue lo que sucedió? Fue el más ilustre de todos sus hermanos. Quiere decir que tuvo varios hermanos y él fue quien sobresalió. La oración de Javes nos enseña que Dios escucha y responde nuestras oraciones porque Dios quiere bendecirnos, quiere que nos acerquemos a Él de una forma confiada y que busquemos su voluntad, que no estamos limitados a nuestro pasado. Mucha gente se queda, no, es que de chiquito me pasó esto, me pasó lo otro y por eso a mí no me va bien y por eso no. Ya es hora de que cambies el chip y decir, eso pasado ya quedó atrás. Y a partir de hoy yo voy a hacer una vida diferente porque entrego mi vida a Cristo, porque a partir de este momento todo va a cambiar para bien, porque voy a entregar mi vida a Cristo. Y es Cristo quien transforma nuestro corazón, no solamente nuestro corazón, sino que toda nuestra vida por completo y todo nuestro panorama, nuestras circunstancias. Entonces, nuestro propio destino Dios lo cambia conforme a su voluntad y bajo su propósito.
Y cada uno de nosotros debemos pedir a Dios en forma confiada, orar con fe y sin temor, y no aceptar el dolor o la adversidad como un destino final. Podemos quedarnos así como que en medio de la fatalidad y decir, ay, es que así ha sido mi vida y toda mi vida ha sido todo mal, todo, siempre todo un desastre, toda una calamidad, toda mi vida. No, hoy es el día en que tú puedes cambiar. Y no es que yo te lo diga, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, todo cambia por completo, porque tienes un propósito, tienes nueva identidad en Jesucristo. Sabes por qué estás en esta tierra y tú sabes en qué caminas, por qué has sido creado y el motivo por el cual tú estás aquí en esta tierra, para glorificar a nuestro Dios, para la alabanza de su gloria, que no ha sido un accidente, no ha sido un error, no, sino que todo es bajo el plan y la dirección de Dios, que no estás solo. Aunque tú dijeras, no tengo familiares, no importa. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, a partir de ese momento, tú eres sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en ti, dentro de ti, y jamás te vas a poder sentir solo. Y cuando tengas que tomar una decisión difícil y que tú no sepas qué hacer, puedes acudir al Padre, porque entonces ya puedes tú dirigirte a Dios como Padre. Y como Padre tuyo no te va a dejar ni te va a desamparar, sino que va a cuidar de ti, va a velar tus sueños, va a revelarte esas promesas hermosas y maravillosas que tiene en su palabra para ti como su hijo, que eres su especial tesoro, que eres algo especial por lo cual Cristo Jesús murió en la cruz para darte libertad, que eres una nueva criatura en Él, que todo lo anterior ya pasó, no importa lo que la demás gente te hayan hecho, inclusive en tu propia familia, no importa nada de eso, porque tienes una nueva identidad en Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nosotros podemos llamarle a Dios Padre, y Él tiene cuidado de nosotros en cada área de nuestra vida. Entonces ya nunca puedes sentirte solo, no te puedes sentir mal, no puedes estar pensando cosas malas y negativas, sino que vas a perdonar. Y esa, a lo mejor que antes eras de un carácter hosco y demás, va a cambiar tu vida por un corazón con gozo, el gozo de tu salvación. Y vas a estar pleno, porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Y vas a estar viviendo puestos tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y vas a vivir por fe, no por vista. Y vas a saber tú que tienes un propósito por el cual estás aquí. Y Dios te va a usar en una forma especial. Vas a vencer con el bien el mal. Y vas a ser de bendición donde tú te encuentres. Va a cambiar tu vida por completo, si tan solo entregas tu vida a Jesucristo. Nosotros debemos pedir, por medio de la oración, el honrar a Dios siempre, para depender de Él. Y esa es la oración en esta tarde que yo quiero hacer para ti y contigo, la invitación de que entregues tu vida a Jesucristo, reconociendo que Cristo murió en la cruz a favor tuyo y a favor mío. Murió por nuestros pecados. Pero Cristo no se quedó crucificado, ni ahí un hombre débil, sangrando, que no podía hacer más nada. No, Jesucristo murió ahí por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, al enemigo y a Satanás. Y Él está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Cuando tú reconoces la obra que Él hizo, tanto toda su vida, que no tuvo pecado, siendo Dios mismo, que habitó entre nosotros,
como también su muerte. En ninguna otra creencia alguien ha derramado su sangre, ha dado su propia vida a favor de pecadores como tú y como yo. Y nadie al día de hoy ha resucitado, y que hay evidencias contundentes tanto de la vida de Jesucristo como de su muerte, como de su resurrección. Así es que esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta tarde-noche, para que tú le recibas en tu corazón. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en esta hora yo vengo ante ti, Señor, reconociendo que he pecado delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Padre, porque cada pecado me alejaba más de ti. Por eso te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Él llevó mis pecados y Él resucitó regalándome la vida eterna al momento de resucitar. Por eso hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre Santo, ayúdame a no cometer los mismos pecados. Apártame de todo lo que es el pecado, porque yo quiero vivir una vida diferente para ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu perdón, en el nombre de mi Salvador Jesucristo, tu santo y bendito Hijo. Amén y amén. Y bueno, esa es la invitación. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, te invito a que te congregues, por favor. Congrégate en una iglesia cristiana para que crezcas en el conocimiento de las Escrituras y de nuestro bendito Salvador Jesucristo. También el que puedas estar orando. Ahora sí puedes orar al Padre y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo, porque por los méritos de Jesucristo es que nosotros podemos dirigirnos hacia Dios como Padre. Y también te invito a que leas la Biblia, que es la palabra de Dios, por medio de la cual Dios tiene hermosas y maravillosas promesas que son para sus hijos exclusivamente. Así es que, y tú puedes apropiártelo. Si tú ya eres hijo e hija de Dios, te puedes apropiar de esas promesas y Dios nos escucha en nuestras oraciones. ¿Cuándo? Cuando ya hemos nosotros recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. La oración de Jabes. Y gracias a Dios porque nos permitió en esta tarde estar con cada uno de ustedes. Déjame te comento, el día de mañana, jueves, la oración de Moisés. Si Dios nos presta vida y salud. Y mando saludos a las personas que están conectadas. Mi hermana Jessica Torres, saludos hasta Tijuana. Mi hermana Tita, Dios te bendiga. Enrique Altamirano, también saludos a Miriam Ulloa, Irma Judith Saucedo Hinojosa, a Cindy Avarelli, a Luz Eguía, Mirna Ávila, Diana González, saludos a María de Los Ángeles. Mani, Dios te bendiga. Nos dice felicidades por el programa y claro que seguimos orando por tu familia. Y saludos también a Salvador Cabrera, Imelda, Manuel Ángel y María de Los Ángeles, Jessica Torres, bueno, aquí que ya nos están viendo y los demás que están siendo invitados para que vean el programa. Gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde con cada uno de ustedes. Mañana, jueves, con el favor de Dios, la oración de Moisés. Y déjenme checar para ver si hay alguien más por aquí conectado. Y bueno, recordándote que estamos en tu programa Instrumento Escogido de martes a viernes, martes, miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 de la tarde. Y pues aquí los esperamos a través de Neuma Multimedia. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda saludos y vamos a orar para despedir el programa. Así es que oremos. Aquí no sé si me falte alguien, que traigo como alergia, pero bueno. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido, Señor, y ayúdanos, Señor, como en esta oración de Jabes,
que rogamos a ti que nos des de tu bendición, Señor, que ensanches nuestro territorio para poder compartir de tu palabra, Señor bendito, en el área donde tú nos pongas, en misiones, en evangelismo, Señor, que seamos de bendición, Señor, en donde tú nos pongas, Señor bendito, en un hospital, en algún asilo de ancianos, en un orfanatorio, Señor bendito. También que tu mano esté sobre nosotros, una mano de protección, de seguridad, de bendición, que nos libres de todo mal, Señor bendito, y esa protección divina tuya en nuestras vidas, Señor. Cuídanos, ayúdanos, bendícenos, Señor, y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Una bendición especial para todas las personas que están conectadas, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, mi hermana Jessica, mi hermana Tita, Señor, mi hermana María de los Ángeles, Señor, mi hermano Alex Chapa, Señor bendito. También, Señor bendito, de Miriam Ulloa, Señor celestial, de las personas que están aquí conectadas, Enrique Altamirano, Señor. Contesta, Padre, nuestras peticiones conforme sea tu santa y bendita voluntad, Señor. Y gracias, Padre, porque eres un Dios vivo, nos escuchas y tu oído está atento a nuestro clamor. Como el texto que dijimos, clama a mí y yo te responderé. Así nos dices en tu palabra en Jeremías 33:3. Gracias, Padre, porque nuestra confianza está en ti. Tú eres nuestra seguridad, Señor, y nuestra fe está única y exclusivamente en ti. Te amamos, Padre Santo, y gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Cuatro horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.